Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, ¿por qué se detuvo junto a sus naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertas. El pueblo de Zabulón expuso su vida a muerte, y Neftalí en las alturas del campo. En la respuesta del llamado de la batalla de Dios para Israel, el pueblo de Israel no se mantuvo unido. Efraín, Benjamín, Maquir, Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí acudieron deprisa, estuvieron prestos a la batalla de Dios. Pero Rubén, Galaad, Dan y Aser desestimaron la convocatoria. Y la pregunta del Señor para estas 4 tribus fue: ¿por qué te quedaste? No todas las tribus apoyaron. Rubén, Manasés, Dan y Aser no se unieron a la batalla. Estas tribus estaban en los límites, más directamente involucradas. El pueblo de Dan se mantuvo entre sus barcos. El contingente de Aser se mantuvo en la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Los cananeos con sus carros de combate son humillados y arrollados por el entusiasmo del pueblo de Dios que acudió a la batalla. Los capitanes de Zabulón iban al mando de soldados de su misma tribu. Hermano, la pregunta aquí sería: ¿por qué algunas de las tribus no acudieron al llamado y se quedaron? ¿Por qué algunas de las tribus no fueron a la batalla? El primero en mencionarse es Rubén. Rubén no fue a la batalla. Jueces capítulo 5, versículo 15 al 16 dice: entre la familia de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Fue la pregunta del Señor para ellos. Entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Ellos pensaron, ellos escudriñaron, ellos estaban allí pensando. Algunas traducciones de la Biblia dicen que trazaron grandes planes y proyectos para ir a la batalla. Ellos sí, ellos pensaron en el corazón ir, trazaron grandes proyectos. Pero al final no fueron. Al final no fueron a la batalla, hermanos, porque grandes proyectos, si no hay acción, no sirven. Muchos de nosotros en la iglesia estamos como los rubenitas. Estamos en tiempo de guerra. Jesús está a las puertas. Necesitamos luchar con más ahínco para destruir las fuerzas del enemigo. Pero tenemos grandes propósitos. Estudiamos mucho, escudriñamos mucho. 10 pasos para vencer a Satanás. 20 pasos para ir arriba.
Pero solo eso queda en propósitos, muchas ganas de ir, pero al final no vamos. Y todo se queda en propósitos del corazón. Los rubenistas son como muchos de nosotros. Hacemos grandes resoluciones al fin de año. Este año sí voy a ser misionero. Este año sí voy a trabajar para Cristo. Este año voy a tener mejores propósitos. Este año sí me voy a consagrar. Pero todo se queda en propósitos. Me esforzaré en la predicación del Evangelio este año. Este año voy a trabajar con la iglesia, voy a apoyar al misionero, voy a apoyar al director de iglesia, voy a apoyar a los líderes, voy a hacer buenas escuelas sabáticas, pero al igual que los de Rubén, se queda en propósitos. Oh, mis hermanos, resoluciones y propósitos no bastan en la vida de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos trabajar con ahínco, hermanos, y no quedarnos escuchando como los rubenitas los balidos de las cabras, hermanos. Muchas intenciones en el corazón, pero poco trabajo. Muchos propósitos al fin de año, pero lo mismo. Y al igual que los de Rubén, vamos a tener quizás alguna maldición como los de Veros, hermanos. A mí me parece que los de Rubén pensaron que tenían que ser responsables con su casa, con su familia. Ellos se quedaron cuidando las ovejas, escuchando el palido, como quizás muchos de nosotros nos quedamos en nuestras casas, cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestras familias, pero descuidando la obra de Dios. Para muchos de nosotros es más importante la familia, y con esto no estoy diciendo que no sea importante, sí es importante, hermanos, pero aquí es más importante Jesucristo. ¿Por qué te quedaste? Es el reclamo de Dios para estas personas. Ojalá no fuese el reclamo para ninguno de nosotros, hermanos. No nos quedemos, luchemos, vamos a la batalla, que con Cristo venceremos y nuestras familias serán familias victoriosas. Pero tú tienes que dar el primer paso. Deja de vivir de propósitos y emprende la carrera a luchar con el pueblo de Dios para destruir a Satanás. ¿Cuántos queremos, mis hermanos? El segundo en ser mencionado es Galaad. No fue a la guerra por causa de los obstáculos naturales. Miren lo que dice el versículo 5:17 en la primera parte. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Qué fue lo que le impidió a Galaad pasar, hermanos? El Jordán. Y se quedaron porque vieron un río grande. Se quedaron porque el Jordán les impedía pasar a la batalla. Y yo creo que aquí la palabra de Dios es muy clara en mostrarnos estos obstáculos, para que nosotros comprendamos que muchas veces no queremos ir a la causa de Cristo por los obstáculos que vemos. Porque hay muchos jordanes en nuestra vida, porque hay muchos obstáculos en nuestra vida. Es que no voy a dar el estudio porque está lloviendo. Es que no voy a la iglesia porque amaneció mucha lluvia. Y los obstáculos te están impidiendo ser un soldado para Cristo. Están viendo muchos obstáculos, mi hermano. Y al igual que el Galaad, esos obstáculos
te están impidiendo participar de la batalla de Cristo, de la batalla que va a destruir a Satanás por toda la eternidad. ¿Cuánta diferencia, hermanos, hay entre Zabulón y Neftalí y Gad? Zabulón y Neftalí no pusieron obstáculos, aún pusieron sus vidas por la causa de Cristo. Entregaron sus vidas y batallaron con ahínco, porque eran ejército y soldados del Rey del cielo. Pero a nosotros los obstáculos, la lluvia, el sol, el calor, las enfermedades, nos están impidiendo ir a la batalla con Cristo y con Él proclamar la victoria, mis hermanos. He conocido muchos hermanos que a pesar de los obstáculos, ahí están enfrente, luchando con el poder de Dios en la batalla de Cristo, hermanos. Muchos obstáculos naturales, ríos, enfermedad, hambre, pobreza, han intentado apartar a estos hombres del ejército de Cristo, pero nada ha impedido que estos hombres luchen para la honra y la gloria de Cristo. Esos son los hombres y mujeres que necesitamos hoy, hermanos, no como los de Galaad, que vieron un río, el río Jordán, y prefirieron quedarse y aparecer en el canto de Barak y en el canto de Débora como cobardes, porque se quedaron y no acudieron al llamado de Dios. El tercero es Dan. Jueces 5:17 dice en la parte después de la que acabamos de leer, dice: y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Eso no es una afirmación, es una ¿qué? Es un reclamo de Dios. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué te pusiste a cuidar las naves? ¿Por qué te quedaste allí en las naves? Es la pregunta de Dios para estos, los de la tribu de Dan, hermanos. Hermanos, las naves evocan el comercio. Las naves son símbolo de comercio, mercadería, transacciones comerciales. Y esa fue la razón que impidió a Dan ir a la batalla. Estaban cuidando sus almacenes, estaban cuidando sus intereses, estaban cuidando sus tesoros. Y era más importante su negocio, era más importante su mercadería, eran más importantes sus naves que la batalla del Señor. Y el reclamo de Dios es: ¿por qué te quedaste en las naves? ¿Por qué cuidaste tus intereses? ¿Por qué para ti era más grande y más preciado el oro, la plata y las cosas materiales? ¿Por qué no te interesaste por mi causa? ¿Por qué no saliste a la batalla? ¿Por qué te quedaste entre las naves? Hermanos, qué pesar, pero este es el motivo que ha llevado a muchos del pueblo de Dios a no participar con el propósito de Él. El dinero, el comercio, los negocios los han llevado a no batallar por la causa de Cristo. Mamón, el dinero, los tesoros, ha robado el tiempo, el corazón de muchos de los hijos de Dios, pues están más interesados en plata, dinero y comercio que en la obra de Cristo, hermanos. Hermanos,
Esta situación terrenal de búsqueda de riquezas, la búsqueda de una vida confortable, ha oprimido al pueblo de Dios y lo ha llevado a una destrucción. Pablo advierte a Timoteo sobre este riesgo. Dice 1 Timoteo 6, 8 al 10. ¿Y cuántos han naufragado en la fe? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Nos está advirtiendo, hermanos, que la riqueza es parte de la tentación y es parte de la esclavitud, del lazo. Porque muchas veces la riqueza, los negocios, nos absorben tanto que nos volvemos esclavos de eso y descuidamos la obra del Señor. Estemos contentos, dice Pablo, con lo que tenemos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. Mis hermanos, los de la tribu de Dan se quedaron cuidando su negocio, su barco, sus mercaderías y no fueron a la batalla a la cual fueron convocados. Muchos de los hijos de Dios van muy bien en la vida cristiana, pero de pronto no son vigilantes. Es aquí que surge este tirano Mamón. El afán de la riqueza, desea tener una casa mejor, un automóvil último modelo. Hermanos, no hay nada impropio, ni es pecado desear esto, pero que esto tome el primer lugar, y tome el lugar de Cristo, y tome el lugar de la convocación a la batalla, sí es malo. Y tienen que trabajar más, en lugar de estar con sus familias, en lugar de estar trabajando en la obra de Dios. El negocio los esclaviza, los esclaviza, los esclaviza, los esclaviza. Y Satanás les gana la victoria, les gana la batalla, perdón. Porque fue más importante cuidar las naves, fue más importante estar ahí. Algunos de los hermanos participan de las reuniones de iglesia, evangelizaban, visitaban a los enfermos, tenían una vida de oración, pero ahora no tienen tiempo para nada, pues el negocio los ha absorbido, la finca los ha absorbido y todo los absorbe, hermanos. Sí, hay que trabajar, sí, hay que conseguirnos la comida, sí, hermanos, pero que eso no sea un lazo para ti. Cristo te está convocando a la guerra. Hay una guerra con Satanás. Hay un enemigo que con el poder del Espíritu Santo tú y yo podemos vencer. Pero los negocios no te pueden absorber. ¿Por qué te quedaste con las naves? Es la pregunta de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es importante para ti eso? Mis hermanos, personas del pueblo de Israel que cantaban, que daban diezmos, que hacían sacrificios, que eran buena gente, pero se quedaron porque para ellos era más importante las naves. ¿Qué es lo que es más importante para ti, hermano? Te digo, Jesucristo debe ser lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último. Recuerda, vencerás. Y dice, Maranatha, dice que cuando estemos en el cielo y cuando nosotros veamos todas las maravillas que Cristo tiene preparadas para nosotros, exclamaremos, el cielo nos salió para ti. No hay nada que tú le entregues al Señor que Él lo recompense más y más y 100 veces más.
dice la palabra de Dios, ¿o no, hermanos? ¡Qué tragedia, hermanos! ¿Cuántos hermanos sinceros han dejado el puesto del deber? Porque el dinero y los negocios los atrajo más que la vida cristiana. El cuarto es hacer. Jueces 5, 7. Dice: se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus pueblos. Los aseritas no fueron a la guerra por estar ocupados con su propia comodidad. Reposaron tranquilos en sus puertos. Esta actitud de los aseritas representa a aquellos que aún en tiempo de guerra están ocupados en su propia comodidad. Cuán distinta la actitud de nuestro Señor Jesús, que estando en la comodidad del cielo, siendo adorado, siendo reverenciado por miles de millones de ángeles, dejó esa comodidad del cielo y vino a esta tierra a tener una batalla y a ganarla, porque te ama. Jesús dejó la comodidad del cielo para trabajar por ti, para que tú fueras salvo, para que tú tuvieras perdón, salvación y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros dejamos a Cristo por la comodidad de este mundo, como los de hacer? Lo único que hizo Jesús después de que bajó del cielo y de su comodidad fue sanar, fue obrar milagros, fue llevar muchas personas a que lo aceptaran para que alcanzaran la salvación, hermanos. Y por eso se hizo siervo y vino a esta tierra lúgubre, oscura, dejó el cielo por ti, porque Cristo estaba puesto a la batalla y había escuchado el llamado y fue al llamado y ganó la victoria para que tú puedas ser vencedor. ¿Cuántos queremos ser vencedores, hermanos? Y si vemos a los grandes hombres de la historia como Pablo era un hombre bien acomodado, estaba bien acomodado, hermanos, pero él dejó esa comodidad, él dejó esos puertos, él dejó las orillas del mar y se fue a trabajar y a batallar para que el mundo reclutado del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros preferimos la comodidad, obviando y no haciéndole caso al llamado de Cristo a salir a la batalla, hermanos? Queridos hermanos, simplemente nos gusta la comodidad. Es bueno la comodidad, pero esto no puede impedir que nos identifiquemos con el propósito del Señor. Esto no puede impedir que salgamos a la batalla. Esto no puede impedir que tú y yo salgamos, que tú y yo seamos hombres y mujeres dispuestos a trabajar para Cristo, a entregar nuestra vida a Él, pues Él entregó todo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Es tiempo de dejar la comodidad, es tiempo de dejar todo eso que nos está adormeciendo y salir a la batalla a empuñar las armas de Cristo. Recuerden, con Él venceremos. Amén. El Señor Jesús, a través del profeta Amós, advirtió al pueblo en este sentido. Dice en Amós 6:1: ay de los reposados en Sion. ¿Qué es lo que dice? De los que están cómodos ahí. Dice: yo lo tengo todo. Yo soy rico y me he enriquecido. Tengo una buena casa, tengo una buena familia, tengo carro, tengo casa, tengo beca. Ahí estoy muy bien, bendecido por Dios.
Pero cuando se le llama a la batalla, cuando se le anuncia que hay que salir a trabajar para Cristo, dice: no, aquí estoy bien, soy bendecido. Ay de los reposados en Sion. Duermen en camas de marfil. ¿Cómo hacen los reposados en Sion? Y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio de los engordaderos. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¡Ay de los reposados en Sion! ¡Ay de los de Galaad! ¡Ay de estas personas, hermanos! ¡Ay de los de Dan! ¡Ay de aquellos que para ellos vale más la comunidad que el trabajo por la obra de Cristo! Rubén, Galaad, Dan y Aser fueron recordados en el cántico de Débora porque no fueron a la batalla, hermanos. Fueron recordados como cobardes, fueron recordados como instrumentos malos, fueron recordados como aquellos individuos del pueblo de Dios que no hicieron nada. Y Meroz los representa y cae maldición sobre ellos, hermanos. Estamos en guerra, hermanos. Hay una guerra espiritual. Hay una batalla que ganar. Y todos sabemos que está profetizado que con el poder de Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Esta batalla ya está ganada. Salgamos a la batalla. Que Cristo está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Es tiempo de dejar la comodidad de nuestra casa. Es tiempo de dejar de cuidar nuestros negocios. Es tiempo de salir. Dios te convoca. Dios te necesita. Él quiere que participes en esta guerra para que aparezcas en el poema del cielo, en el cántico de Moisés, como un vencedor, como un hijo de Dios que acudió a la guerra y fue vencedor con el poder del Espíritu Santo, hermano. Rubén, Galaad, Dan y Aser estaban muy ocupados consigo mismos. Les pudo el yo. Que el Señor nos ayude a todos los que estamos acá a librar la batalla de Cristo para honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Queremos, hermanos. Estas tribus transjordánicas permanecieron al otro lado, al margen de la contienda. Y sacaron excusas para no colaborar. Los de la tribu de Rubén deliberaron sobre la decisión de pelear. Ellos dijeron: bueno, hay que pelear. Bueno, estamos siendo convocados. Pero todo quedó en eso, en intenciones. Todo quedó en eso, en intenciones. ¿Cuál fue su mayor y más grande deseo que les impidió eso? Los rebaños. Tenemos que cuidar nuestros rebaños. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi padre, es que mi madre. Los rebaños, hermanos. Y los rebaños están impidiendo que tú y yo sirvamos a Cristo como debemos servir. Si tú sirves a Cristo, Cristo cuidará de tus rebaños. Amén, hermanos. Esa es la promesa. Cristo cuidará de tus rebaños. Cristo cuidará de tus hijos. Cristo cuidará de tus padres. Cristo cuidará de tu familia. Cristo cuidará de ti y de todo lo que tienes. Si decides salir a la batalla, porque con Él vas a ser vencedor y estarás en las manos protectoras del Altísimo. Amén, hermanos.
Los de Galaad dejaron que los obstáculos les impidieran salir a la batalla. Es que está lloviendo mucho, es que está haciendo mucho calor, es que tengo fiebre, es que parece que me va a dar gripa porque tengo ronquera, es que hay que subir muy allá y me duelen las rodillas, es que estoy muy flaco, es que estoy muy gordo. Claro, los obstáculos están impidiendo que tú y yo vayamos a la guerra, pero es porque tú quieres, no porque Dios quiere, porque Dios es el Dios que puede derrotar gigantes y puede sacar esos obstáculos de tu vida. Amén, hermanos. No dejemos que los obstáculos nos impidan salir a la batalla. Los de la tribu de Dan se quedaron cuidando sus barcos. Para ellos era más importante su empresa, para ellos era más importante su almacén, para ellos era más importante su dinero. Y la pregunta del Señor es: ¿por qué te quedas? Hermanos, ¿acaso no tiene el Señor poder para cuidar nuestros negocios, hermanos? Dios tiene poder. Dios puede cuidar tu barco, Dios puede cuidar tu almacén, Dios puede cuidar tu negocio. Sal a la batalla, que Dios cuidará de tus intereses y te dará eso. Y 100 veces más en la promesa, hermano. Dice que deja padre, hermano, hijo, negocio, trabajo, por causa de él, de mí, le daré eso y 100 veces más. ¿Es la promesa o no, hermanos? Dejemos de estar cuidando eso, que Dios lo cuidará, Dios lo cuidará, y si Dios lo cuida, no habrá diablo que pueda destruir tu almacén, no habrá diablo que pueda destruir tu negocio, porque Dios lo cuidará. Deja de presentar esa excusa a Cristo. Amén, hermanos. Los de la tribu de Aser se quedaron en la comodidad del puerto y de las riberas del mar. Es que yo estoy así como estoy bien. No me falta nada. Tengo casa, tengo moto, tengo carro, mis hijos están en la universidad, acabo de hacer un apartamento más, yo estoy bien. ¿Qué necesidad tengo de irme por allá por él? Es el pensamiento de muchos, perdónenme la expresión, hermanos. Pero esa comodidad te está destruyendo, porque somos más cómodos y vivimos mejor y tenemos mejor bienestar cuando estamos a los pies de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos a cambiar la comodidad de un palacio por los pies de Cristo, hermanos? Si en los pies de Cristo tenemos todo. Y la promesa de que la comodidad del cielo será nuestra dicha, nuestra paz por toda la eternidad. Tenemos una casa bonita, en el cielo vamos a tener una de oro, ¿no, hermanos? Tenemos un carro, si se lo entregamos a Cristo, en el cielo vamos a tener alas. Y con esas alas vamos a volar de mundo en mundo en segundos. Una ciudad de oro y comida por toda la eternidad. ¿O no quieren comer del árbol de la vida, hermanos? Deja tu comodidad y emprende tus pies tras la batalla. Jesús te está llamando, está sonando la trompeta. ¿Cuántos queremos salir a la batalla, hermanos? Entre la familia de Rubén había la intención, pero no pasó de allí. Tenían grandes propósitos de corazón, pero nunca fueron a la batalla. Propósitos con Cristo no valen, hermanos. Propósitos no valen. Propósitos tienen que tener acción, hermanos. Deja de proponer cosas en tu vida. Deja de decir: este año sí,
hasta el 31, después del 31 sí, este año sí. No, hermanos, propósitos no, acciones con el poder de Dios te darán la victoria. Amén, hermanos. Nunca fueron a la batalla. Así también en la obra del Señor hay quienes tienen intenciones, pero nunca las llevan a cabo. Con palabras prometen mucho, pero no actúan. El Señor habló sobre aquel hijo a quien el padre le envió a trabajar en su viña, y este contestó: sí, Señor, voy. Y no fue. Sus intenciones fueron muy buenas, pero en sí mismas no llevaban ningún fruto y no sirvieron para nada, hermanos. Intenciones no, hechos y acciones es lo que quiere Cristo en tu vida, hermano. Que hoy sea el día de la salvación, que hoy esos propósitos buenos que tú tienes en tu vida se conviertan en acciones para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén, hermanos. Los de Galaad se quedaron al otro lado del Jordán. Para ellos, la ubicación representaba un problema. Era lejos e inconveniente llegar al lugar de la batalla. No estaban dispuestos a hacer el esfuerzo para ayudar. Pero, hermanos, para el Señor Jesucristo no fue un problema la distancia. Él vivía en el cielo, Él vivía en Orión. Y Él sabía que había sido convocado a la batalla para destruir el mal. Y para Él no fue ningún problema la distancia. Decidió venir a esta tierra. Decidió venir a este mundo lóbrego. Y decidió luchar con el poder de Dios para destruir el mal. Y gracias a su victoria es que tú y yo hoy podemos ser vencedores. Para Él la distancia no fue un obstáculo, hermanos. Que la distancia no sea un obstáculo en tu vida. Que la distancia no sea aquello que impida salir a la batalla de Cristo. Los de Dan y Aser no acudieron debido a su ocupación, las naves y los puertos. Dan junto a las naves y Aser en sus puertos estaban muy ocupados para dirigirse a la batalla y librar a Israel. Así también en la obra de Cristo hay muchos que están tan ocupados que no tienen tiempo para el servicio de Dios. Es que no puedo, estoy muy ocupado, es que el trabajo, es que aquello, y miles de disculpas, hermanos. Es tiempo de dejar de sacarle disculpas a aquel que no se disculpó, sino que vino y extendió sus manos en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener salvación, perdón y vida eterna, hermanos. Amén. Es tiempo de que nos decidamos por Cristo. Es tiempo de que ese negocio no nos impida. Es tiempo de que ese almacén no nos impida. Es tiempo de que ni aún la familia nos impida seguir a Cristo y obtener la victoria con el poder de su Santo Espíritu. ¿Cuántos queremos, hermanos? Cristo triunfante, página 241, dice de la siguiente manera: el Señor coloca a hombres de puestos de responsabilidad no para que ejecuten su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué estamos acá entonces? ¿Por qué estamos acá? Para ejecutar la voluntad de ¿quién? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo salgamos a la batalla. Que tú y yo dejemos como secundario todos los intereses, todos los negocios, la familia, todo lo dejemos allá como secundario y que llegamos en primer lugar a Cristo y trabajemos para Él. Hermanos, Cristo se encargará de cuidar todo eso, hermanos. ¿Amén? Porque Él lo ha prometido.
Y Él dice que el que me entrega eso, le daré eso. ¿Y cuántas veces más? 100 veces más. Vale la pena seguir al Señor, hermano. Sigue diciendo el testimonio. Él da sabiduría a quienes lo buscan y dependen de Él como su consejero. Bueno, yo sé que todos los que estamos acá necesitamos sabiduría. Porque nosotros creemos que sabiduría es tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es sabiduría? Saber ejecutar la voluntad de Dios, hermano. Depender totalmente de Cristo. Eso es lo que necesitamos, que tú y yo dependamos totalmente de Cristo, hermano. Ese es el verdaderamente sabio. No es que se sabe la Biblia de memoria. No es el que interpreta todos los textos muy bien interpretados. Es el que depende todos los días, a cada momento y a cada instante de Cristo y el bien a eso, hermano. Ese es el sabio. ¿Cuántos queremos ser sabios, hermano? A depender totalmente de Cristo, no de nuestros negocios, no de nuestra familia, no del pastor, no del misionero, solo de Cristo Jesús. Con Él somos más que vencedores. Amén, hermanos. Sigue diciendo, tan pronto como los hombres representen los puros principios de su gobierno, Él continuará bendiciéndolos y manteniéndolos como sus instrumentos para realizar sus propósitos concernientes a su pueblo. Deja que el Señor te utilice y no le saques más disculpa a Cristo. No más propósitos, hermanos. No más propósitos. Por Dios, no más propósitos, hermanos. No más. Porque nos vamos a perder por muy buenos propósitos. No más propósitos. Más decisiones para Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú le tienes que decir a Cristo: sí, Señor, yo voy ahí. Pero ve que si tú vas, el poder del Espíritu Santo te acompañará y ganarás la victoria. ¿Cuántos queremos ganar la victoria, hermanos? No más propósitos, más decisiones y más acciones para Cristo. Amén, hermanos. Él coopera con quienes cooperan con Él. La voluntad de los hombres, de las mujeres y de los niños ha de ser entrenada para cooperar con Dios. ¿Qué es lo que debemos entrenar en nuestra familia, hermanos, hombres, mujeres y niños? La voluntad para que sea cooperada, que se vuelva una con Dios y que coopere con Dios. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Cuál es el propósito que tienes para tu hijo? ¿Cuál es el propósito que tengo para mis hijos? Si el propósito que yo tengo solamente para mis hijas es que sean ingenieras, médicos, abogadas y tengan muy buen bienestar en este mundo, hermanos, perdí la batalla con Satanás. Porque el propósito para nuestros hijos debe ser que ellos cooperen y que su voluntad coopere con la de Cristo. Amén, hermanos. Ese es el real propósito. Y Cristo hará de ellos muy buenos ingenieros, muy buenos médicos y muy buenos abogados para la honra y la gloria de Dios. Amén. Déjenle todo, hermanos, a Cristo, que Él hará, hermanos. Él hará. Y Él lo va a hacer muy bien, demasiadamente bien. La melodía del gozo espiritual de la salud física será revelada y promoverá esa bendición que el Señor Jesús vino a impartir a nuestro mundo, a todo aquel que cree. Hermanos, el día de hoy hemos tenido un estudio interesante y el Señor nos ha hablado, a mí el primero. Este mensaje primeramente es para mí, porque yo quizás he cometido el error y alguna de estas 4 tribus o de todas las 4. Y la pregunta del Señor para mí es: ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no saliste? ¿Por qué te quedaste? Y yo quizás pudiera tener la respuesta: Señor, porque mi familia me tiró más.
Señor, porque vi muchos obstáculos en el camino. Señor, porque mis negocios me impidieron. Señor, porque la comodidad me puso. Pero el Señor es tan grande y misericordioso que me va a responder: sí, pero yo todavía tengo los brazos abiertos. Yo todavía te necesito, porque todavía está sonando la trompeta. Todavía hay batalla y preciso que tú estés de parte de mí en esa batalla. El Señor te ama. El Señor quiere que vayas a la batalla. Y no te preocupes, no te preocupes por tu familia, no te preocupes por tus negocios, no te preocupes por los obstáculos, no te preocupes por la comodidad, que Cristo te dará eso y 100 veces más, porque Cristo cuidará de ti. Sí, Dios cuidará de ti porque te ama. Sal a la batalla, enfrenta al enemigo con el poder del Espíritu Santo. Sé un vencedor. Estarás en el cántico de Moisés como aquel que trabajó para la honra y la gloria de Dios. Yo quiero, ustedes mis hermanos, que Dios nos bendiga y que este sermón sirva para que seamos esas personas que Cristo quiera, para la honra y la gloria de Dios. Muchas gracias.